Muy buenas y bienvenidos a todos. Hoy os traigo un repertorio de fragancias low cost, con calidad y de equivalencia, que son ideales para regalarte o regalar en este próximo Día del Padre. Fragancias clásicas, algo maduras y fáciles de llevar. Un total de 14 fragancias, económicas, de gama media y de origen árabe, de casas como Lidl, Zara, Calvin Klein, Montblanc, Adolfo Domínguez, Saphir y La Tafa, entre otras. Un top muy versátil con ideas para regalar en el próximo Día del Padre. También tenemos este vídeo en el canal con muy buenas ideas para regalar. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con dos fragancias muy económicas de la casa Lidl. La primera, Aquafresh. Un aroma fresco, limpio y elegante de la familia cítrico-aromática que destaca por notas como el limón, la bergamota, el calone, acordes marinos, almizcle y cedro. Una fragancia que sale fresca y suave con los cítricos, donde sobresale el acorde de bergamota, el cual se mezcla en un corazón suave, algo aromático y muy marino, que finaliza con un secado suave, algo cremoso y muy limpio, con notas destacadas de cedro y almizcle. Una fragancia veraniega, de toque personal, muy fresca y limpia, que al aire nos podrá recordar muchísimo a Acqua di Gio, posiblemente la mejor equivalencia low cost que podemos encontrar en este rango de precios, ofreciendo un rendimiento aceptable con buena calidad y versatilidad en los días cálidos. Una alternativa low cost destacada a Acqua di Gio, muy buena. Seguimos con Lidl con su clásico X-Bold, un aroma elegante, versátil y atemporal, de tipo especiado amaderado, que destaca por notas de limón, manzana, acordes florales, notas amaderadas y vainilla. Un aroma que sale fresco y chispeante con el limón, que rápido cae y da paso a la manzana y a los acordes florales de su corazón, los cuales se sustentan sobre una base amaderada, ligeramente dulce y algo balsámica, marcada por la vainilla y el cedro. Un aroma formal, de toque amaderado elegante, que al aire nos podrá recordar bastante a Boss Borel, más simple y ligera pero bastante similar, ofreciendo un rendimiento aceptable con buena calidad y versatilidad. Una alternativa económica y sencilla de Boss Borel, muy interesante. De Lidl nos vamos a Calvin Klein con su Eternity Eau de Toilette, un aroma maduro, elegante, algo vintage, que se ve fresco, muy agradable, marcado por un tono herbal algo especiadito en un fondo amaderado muy formal, siendo de la familia aromática Fougère, con notas destacadas de limón, mandarina, lavanda, cilantro, jazmín, salvia, vetiver, sándalo, almizcle y ámbar. Un aroma que sale fresco, muy cítrico y chispeante, marcada por el combo limón-mandarina, con un toquecito ligero de lavanda, que da paso a un corazón aromático muy herbal y ligeramente floral, marcado por el cilantro y el jazmín, los cuales se funden en un fondo amaderado almizclado, marcado por el vetiver y un almizcle notorio. Un aroma clásico que se ve fresco y agradable, marcado por una salida cítrica chispeante con un secado más herbal amaderado muy formal, que trae buena calidad con un rendimiento aceptable, algo personal, pero que tiene buena versatilidad. Un clásico elegante, algo sencillo, pero bastante resultón. De Calvin Klein nos vamos a Zara con su Vibrant Leather Stream, un aroma formal y maduro, de toque acuerado marcado, de la familia aromática especiada, que destaca por notas de limón y bergamota en su salida, notas verdes y azafrán en su corazón, sobre un fondo acuerado maduro con notas de cuero, pachuli y algodón de azúcar. Un aroma de ADN y Vibrant Leather marcado, que se nota ligeramente especiado con un cuero dominante y un fondo ligeramente dulce, que no tiene parecidos razonables pero que nos trae buena calidad y evolución, unido a un rendimiento muy notable con buena duración y protección. Un Vibrant Leather con mucho leather que se ve elegante, formal y maduro. De Vibrant Leather Stream nos vamos a Leather Jardin de Jo Malone, un aroma elegante y formal, marcado por el combo rosa cuero en un marco herbal algo vintage, siendo de la familia aromática cuerada con notas declaradas de pomelo, rosa y cuero. Un aroma que sale cítrico alimonado, algo chispeante con la nota de pomelo, que se mezcla en un corazón aromático algo verdoso, con un toque jabonoso marcado por la nota de rosa, que combina en un fondo acuerado, algo animálico y ligeramente dulce, muy formal. Una fragancia algo unisex, muy formal y algo vintage, de toque floral acuerada, marcada por el combo rosa cuero, con un cuero algo animálico y seco, pero bien trabajado, con un aroma de calidad,
sin parecidos claros que se compara con la clásica Arami o de Toilette, ofreciendo un rendimiento muy notable con muy buena relación calidad-precio. Un aroma formal y elegante, marcado por un cuero exquisito, cumple bien. De Zara nos vamos a Mercadona con su capítulo amaderado, un aroma elegante, formal y resultón, marcado por un tono amaderado algo dulce, con un iris exquisito, de la familia aromática maderada, con notas destacadas de bergamota, canela, iris, cuero, cedro, cachemira y ámbar. Un aroma muy amaderado de toque formal, que sale fresco con un toque cítrico algo especiado, marcado por la nota de bergamota, que va hacia un corazón aromático, algo empolvado, marcado por la fusión cuero-iris, que combina en un fondo muy amaderado, de toque seco y ligeramente ambarado, dominado por la nota de cedro y un toquecito de ámbar. Una fragancia cálida, algo sencilla pero resultona, de toque amaderado muy marcado, con trazas de iris y ámbar. Un aroma que el aire va por el camino de Dior Homme Intense, algo diferente pero con aroma reconocible, que nos ofrece un rendimiento aceptable con muy buena relación calidad-precio. Una low cost de ADN Dior sencillita pero resultona, calidad-precio exquisita. De Mercadona nos vamos a Adolfo Domínguez con su Vetiver Terra, un aroma formal algo maduro pero muy llevable, marcado por un tono herbal ligeramente dulce, dominado por la nota de Vetiver, que pertenece a la familia herbal amaderada, con notas destacadas de bergamota, hoja de higuera y violeta, vetiver, jazmín, abatonca, almizcle y caramelo. Una todoterreno de otoño y primavera que sale fresca, muy herbal y ligeramente cítrica, marcado por las hojas de higuera y la bergamota, que dan paso a un corazón verdoso, algo terrosito y seco, marcado por el vetiver con un toquecito de jazmín, que finaliza amaderada, algo dulce con las notas de abatonca y caramelo. Un aroma agradable, de tono verdoso ligeramente dulce, marcado por un vetiver muy llevable y menos maduro, bien acompañado por trazas dulces generadas por el abatonca y el caramelo. Se ve verdosa pero dulce, ofreciendo un rendimiento aceptable con buena versatilidad y una buena relación calidad-precio. Un aroma agradable y llamativo con un vetiver exquisito, muy versátil. De Adolfo Domínguez nos vamos a Saphir con su L'Uomo Sublime, un aroma oscuro, elegante y formal, de tipo aromático amaderado, que destaca por notas de cardamomo, pimienta, lavanda, regaliz negro, ambroxan y pachuli. Una fragancia aromática ahumada, cítrica muy especiada de salida, seguida de un corazón de lavanda y regaliz marcados, que combina con un fondo amaderado exquisito, teniendo buena calidad y potencia, con un aroma que al aire nos recordará a Savage de Dior. No es igual, pero tiene un aroma reconocible, ofreciendo buen rendimiento con una calidad-precio alta. Una fragancia exquisita y llamativa con calidad y rendimiento. Top Saphir. De Saphir nos vamos a Montblanc con su Explorer Platinum, un aroma de calidad muy versátil y agradable, marcado por un tono amaderado, limpio y bastante verdoso, de la familia aromática maderada, que destaca por una salida cítrica verdosa, marcado por las hojas de violeta y los acordes minerales, hacia un corazón aromático ligeramente especiado, con la esclarea y el jengibre, que combina en un fondo cremoso y ligeramente dulce, marcado por el cedro y el sándalo. Un aroma bien trabajado, que se ve formal y elegante, de toque cítrico verdoso en su salida, que se va aromatizando en su corazón para finalizar más cremoso y dulcito con un tono amaderado muy marcado. Un aroma sin parecidos claros, que tiene trazas de Santal 33, diferente pero del estilo, ofreciendo buen rendimiento con una calidad y versatilidad alta. Una todoterreno elegante y sofisticada, muy buena. De Montblanc nos vamos a Poseidon con su Poseidon Root, un aroma clásico, versátil y atemporal, de toque cítrico herbal en un fondo terrosito de vetiver, siendo de la familia aromática maderada, que destaca por una salida chispeante de limón, bergamota y naranja, hacia un corazón aromático con toques de neroli y geranio, para finalizar amaderado terroso con el vetiver y el almizcle. Un aroma clásico, algo maduro, marcado por una salida fresca muy chispeante, hacia un fondo más cálido y bastante terroso, marcado por el vetiver, que nos trae una fragancia sencilla pero trabajada, que nos podrá recordar a Terre d'Hermès, más simple pero bastante reconocible, ofreciendo buen rendimiento con buena relación calidad-precio. Un aroma clásico que gusta y se ve versátil. De Poseidon nos vamos a la Tafa con Caed Intense, un aroma dulce, empolvado y achocolatado, de la familia oriental especiada, que destaca por notas de tabaco, miel, cacao, pachuli y ámbar.
Un aroma cálido, empolvado, algo atalcado, marcado por un iris en un fondo amaderado chocolatoso muy elegante, ofreciendo un aroma con calidad y buena evolución que al aire nos podrá recordar a Gentleman Reserve Privé, menos elicorada pero muy reconocible, con un rendimiento notable y una calidad-precio alta. Un aroma exquisito que se ve elegante y formal, muy buena. De la taza nos vamos a Nike con su Nike de Perfume, un aroma fresco limpio de toque fougère, marcado por un tono verdoso algo resinoso muy agradable, de la familia aromática fougère, que sale muy fresca herbal, con notas de lavanda, notas verdes y albahaca, hacia un corazón aromático algo resinoso, con el tabaco, la miel y la madera de arce, para finalizar amaderada y limpia con ciprés, sándalo y almizcle. Un aroma sencillito que se ve fresco y limpio de toque clásico, fresco herbal de salida hacia un fondo más cálido y resinoso marcado por las maderas y el almizcle. Con un aroma que al aire nos podrá recordar a Dolce & Gabbana Purón, más fresca, ligerita pero bastante reconocible, ofreciendo un rendimiento aceptable, algo personal, con buena relación calidad-precio. Un aroma sencillito, clásico, limpio y personal de ADN Dolce & Gabbana Purón. De Nike volvemos a la taza con su Nadja Tribute, un aroma formal y elegante, marcado por un tono acuerado algo aromático con la violeta, siendo de la familia acuerada maderada con notas destacadas de bergamota, jengibre, hojas de violeta, madera de guasac, azafrán, cuero, oud y sándalo. Un aroma cálido y oscuro, marcado por el trío violeta, cuero, maderas, que sale potente y especiada con el combo jengibre-bergamota, hacia un corazón aromático verdoso, donde destaca la violeta, que se mezcla en un fondo amaderado acuerado, algo oscuro y cremosito, con un aroma que en ciertas fases nos puede recordar a Fahrenheit de Dior, más acuerada y oscura y con menos violeta, pero del estilo, ofreciendo buen rendimiento con una buena relación calidad-precio. Un aroma formal y elegante de ADN Fahrenheit, pero con personalidad propia. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.